Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Si a usted le preguntan qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Esa misma. Estamos en televisión, en prácticamente todas las señales de cable del país y en las más importantes de ellas. En Claro TV, estamos en Movistar, en el canal 11, estamos también en el 711, en la señal de alta definición de Movistar, estamos con nuestra propia señal en el YouTube, estamos en el Facebook, en el Twitter, estamos en todos lados. Y nuestra pregunta hoy día a las redes sociales es: ¿crees que Paolo Guerrero debe agotar todas las instancias para estar en Rusia 2008? Es decir, que aún se deben seguir haciendo esfuerzos para que esto ocurra. Sus respuestas, sus opiniones, les pediríamos nos las hagan llegar al Facebook, a Exitosa Noticias, y al Twitter, @ExitosaP. Anteanoche fui convocado a un desayuno con lo que se ha denominado un grupo de líderes de opinión. Entiendo que la idea es que no fueran periodistas deportivos. Yo lo que entiendo es que va a haber otras reuniones de este tipo en algún momento, como ha reclamado Philly Butters, una entrevista, una conferencia de prensa abierta del propio Paolo Guerrero, de sus abogados y de sus representantes. Pero yo quisiera contarles la información que recibimos el día de ayer, un grupo de cerca de 10 periodistas. Yo creo que ya la información sobre quiénes estuvieron se conoce, pero igual la voy a repetir, ¿no? Estuvo Beto Ortiz, Mónica Delta, Mávila Huerta, Federico Salazar, Verónica Linares, es decir, un grupo, Milagros Leiva, un grupo numeroso y digamos, nunca va a satisfacer a todos, digamos, ¿no? Tal vez no estuvieron, digamos, hubo otra gente que debió estar ahí también, por supuesto, ¿no? Pero recibimos información que yo creo que es relevante. Lo primero que debo decir es que sobre el tema de Claudio Pizarro y las declaraciones de doña Peta exaltadas, el día que se conoció la prórroga de la sanción a 14 meses, se habló muy poco. Se habrá dedicado, y exagero, si se habló 3 o 5 minutos de este tema, porque ese no era el tema. La idea era transmitir información sobre qué era lo que había pasado y por qué había pasado. Y yo se los voy a resumir de la manera más sucinta posible. Lo primero que dice Paolo Guerrero es que él tuvo una sorpresa enorme cuando le informan, y el que se lo informa es Juan Carlos Oblitas, que ha salido este reporte de la presencia del metabolito de la cocaína en su orina. Y en ese momento empiezan a buscarse las explicaciones de lo que puede haber ocurrido. Y lamentablemente empieza a circular un rumor que es tomado como cierto, no solamente por la gente que habla en las redes sociales, ¿no? Sobre este tema. Y se difundió toda una leyenda que él había tenido un encuentro sexual con una persona de la farándula que supuestamente sería una persona que tiene problemas con la cocaína y que ahí se habría producido la contaminación de Paolo Guerrero. Lo que Paolo Guerrero interpreta es que esa especie de parálisis que le da la Federación Peruana de Fútbol cuando ocurre el incidente con su capitán, es que ellos creen esa versión. Y lo voy a decir bien crudo, como él lo dijo: Paolo la cagó. Que esa era la versión, digamos, que se daba por cierta. Es decir, tuvo un encuentro sexual con una persona que podía estar contaminada de cocaína y por eso salió positivo. Y ayer Paolo nos ha dado las evidencias no solo de la secuencia de hechos que ocurren desde su llegada a Lima y su integración a la concentración, que hacen imposible que esto haya ocurrido, sino lo que es mucho más importante, el resultado del examen que le hacen al pelo, que es imposible. O sea, ahí te dicen, o sea, porque hay rangos, ¿no es cierto?, de presencia de cocaína en el pelo, de qué es lo que puedes haber consumido, incluso los plazos en que lo has hecho.
Y lo que aparece en el pelo de Pablo es por debajo de 0 punto, que tiene relación con la ingesta de algún tipo de mate de coca. Normalmente eso es lo que ocurre cuando consumes mate de coca. Si tú tienes un contacto sexual de algún tipo con alguna persona contaminada o consumidor de cocaína, menos de 1000 no te va a salir. De 1000 no de 10, de 20, de 1000. O sea, de 1000 a 0 punto algo. Esa es la diferencia. Imposible que Paolo Guerrero haya tenido contacto sexual con una persona consumidora de cocaína. Y si él hubiera consumido cocaína, salen, pero vuela por miles. 10.000, 20.000, 30.000. Es el resultado de los índices, los parámetros de este tipo de examen. Entonces está absolutamente claro, y eso es lo increíble de esta historia, de que Paolo Guerrero no solamente no consumió cocaína, sino no tuvo contacto sexual con una persona que hubiera sido consumidor de cocaína, porque eso le ha resuelto la vida y las sanciones a otros jugadores que han aceptado este contacto sexual, y la persona con la cual ha tenido contacto sexual ha asumido la responsabilidad de no haberle notificado al deportista esta situación, y con eso el deportista ha quedado exonerado de responsabilidad, ¿no? Y se han levantado sanciones cuando esto se ha acreditado. O sea que eso incluso hubiera sido una posibilidad si hubiera sido real, pero no era real, pues. Entonces ahí la discusión era dónde se produjo la contaminación. Y lo que cuenta Paolo es que él sufre de gastritis, le pide al médico que le dé una medicación, el médico lo medica y le dice toma anís, toma un primer anís. La nutricionista ella misma se lo da, y luego en la tarde ese día a las 4 se reúne con su familia y con unos amigos en una zona que, según Paolo Guerrero, era una zona que estaba bajo digamos, supervisión de la federación, porque era un área restringida del Swiss Hotel. Es decir, era una zona a la que no tenía acceso la gente, solo tenían acceso los futbolistas y los familiares y visitas autorizadas por los propios futbolistas y por la federación. Entonces se suponía que esa área debía ser un área manejada con los mismos protocolos de todo el área de concentración. Entonces, ¿qué es lo que pide Paolo Guerrero? Lo que le había indicado el médico y la nutricionista: toma anís, y pide anís en una zona donde él supone que está bajo protección de los protocolos de la federación, es decir, la nutricionista. Y le traen una tetera de la cual consume él el anís y consumen 2 personas más que estaban con él por lo menos. Todo indica que ahí se produce la contaminación. Entonces acá se genera toda una controversia porque, es decir, ¿era o no era un área restringida? Y hay un testimonio supuestamente grabado de la nutricionista donde reconoce que sí, pues, no vigilaron los protocolos que debía vigilarse. Es más, en la propia declaración del Swiss Hotel, cuando el Swiss Hotel dice que le pone a disposición de Paolo Guerrero a todas las personas que han trabajado, le dice: se proporcionan los nombres de los mozos y azafatas que atendieron a la selección en el área restringida contratada por la federación. Pero luego dice que el área de visitas no es un área restringida. Entonces, eso no es un área restringida. Porque si es un área restringida, hay una responsabilidad de la federación en este asunto de no haber vigilado los protocolos de alimentación y de bebidas. ¿No es cierto? Ahora, ¿eso hubiera modificado la situación de Paolo Guerrero si la federación asume una responsabilidad con respecto a que no tomó los cuidados? Yo entiendo que sí, que eso hubiera mejorado la posición de Paolo Guerrero porque hubiera disminuido su responsabilidad, porque si él está en un área que no está bajo restricción, termina siendo su responsabilidad exclusiva el consumo de lo que consuma, ¿no es cierto? Entonces, o sea, esto ha sido... Y el estado de ánimo de Paolo Guerrero es impresionante, está muy golpeado, porque además hubo periodistas que le preguntaron en la reunión del día de ayer: pero Paolo, tú generaste esta situación porque tenías una sanción de 6 meses. ¿Por qué no te contentaste con esa sanción? Entonces él ahí dijo 2 cosas. Una que ya sabíamos, que para él esto es una injusticia, porque esto no es cierto. O sea, él no es un cocainómano, no es un consumidor, él no entiende qué hacía ese metabolito en su cuerpo. Y que por lo tanto él no podía aceptar eso porque lo dañaba moralmente, porque él siente que tiene una responsabilidad con respecto a los jóvenes y a los niños que lo toman como un referente. Pero había un asunto más, que la WADA iba a apelar, y ellos lo sabían porque habían hablado con la gente de la WADA, su equipo legal, de todos modos. ¿Por qué? Porque según los protocolos de la WADA, si se produce un incidente de esta naturaleza, el castigo no puede ser menor a 1 año.
Y si la FIFA le da 6, la WADA estaba obligada a apelar. Entonces lo que hicieron ellos es apelar también antes de que lo haga la WADA. O sea que esta situación, por la información que ha recibido Pablo Guerrero, de todos modos iba a presentar esto, iba a ir a una apelación. Ahora, ¿qué es lo increíble de esta historia? Que digamos, en las audiencias y en la discusión han quedado claras varias cosas. Que Pablo Guerrero no consumió cocaína ni es consumidor de cocaína. Que Pablo Guerrero se contaminó por el consumo de un mate de coca en cantidades ínfimas que tienen una relación directa con la presencia ínfima del metabolito en su cuerpo. Que la presencia de este metabolito y el consumo posible de un mate de coca no hubiera alterado su rendimiento deportivo. Es decir, ni le sumaba ni le restaba a su rendimiento deportivo. Es decir, eres inocente, pero la conclusión es que eres culpable. Es absolutamente desquiciado. O sea, toda la argumentación que se ha conocido habla a favor de Pablo Guerrero, pero la conclusión es que clavo 14 meses. Y 14 meses que se los clava la FIFA, porque es un árbitro de la FIFA el que vota por los 14 meses. Cuando la FIFA le había puesto una sanción de 6. Es más, Paolo ha contado y sus abogados han contado de que la WADA y los abogados de Pablo Guerrero concertaron solicitar que la resolución sobre Pablo Guerrero se tome después del Mundial. ¿Por qué? Por todas las evidencias que lo exoneraban y porque lo que iba a ocurrir iba a ser de todos modos menor. Y sin embargo fue la FIFA la que exigió que no, que el 14 de mayo tenía que hacerse esta resolución. Con lo cual lo exponían a lo que ya conocemos. O sea, la FIFA diciendo, tiene que ser el 14 y la FIFA aumentando la sanción de 6 a 14 meses. O sea, contradiciendo su propia posición. Entonces, todo esto es lo que ha producido esta perturbación y esta molestia. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa podría todavía hacer Pablo Guerrero para enfrentar esta situación? Se ha hablado de una amnistía, de un indulto. El problema es que acá hay dos temas en relación a esto, que es una iniciativa que en todo caso tomó o ha estado promoviendo Carlos Alberto el Tigrillo Navarro. Y que es una buena iniciativa que yo creo para mostrar el ánimo que tenemos los peruanos con respecto a eso, porque se está cometiendo una injusticia. El problema es que la FIFA no puede anular una medida que al final ya no es suya. Es del TAS, del Tribunal Arbitral. Es decir, si fuera una medida de la FIFA, sí procedería, como en el caso de las tarjetas que la FIFA ha eliminado para el Mundial. Es decir, todos los antecedentes de tarjetas quedan eliminados y todos los jugadores entran al Mundial con 0 tarjetas, ¿no es cierto? Pero lo segundo que sí es importante es que a Paolo Guerrero le han aplicado una sanción con una resolución de una página de la cual no ha sido notificado, entiendo, hasta ayer todavía formalmente, pero lo más importante de todo es que no tiene sustento. O sea, a ti no te pueden dar una sanción de 14 meses, sacarte de un mundial, sacarte del fútbol hasta el mes de enero del próximo año, porque no es que Paolo no puede entrenar, no puede jugar un partido, Paolo no puede ir al mundial. Paolo está prohibido de entrar en un estadio de fútbol profesional, no puede. O sea, no puede entrar a un estadio a ver jugar al equipo de su país, no puede, está prohibido, no puede pasar la raya de ingreso al estadio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esas circunstancias? Lo que ya anunciaron sus abogados que van a hacer. Van a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza diciendo, entre otros argumentos, o sea, no solamente la falta de coherencia entre la sustentación y las consecuencias de esa sustentación, sino el hecho de que no les han entregado el sustento de la resolución. O sea, te saco del mundial, te saco del fútbol profesional hasta enero y no te digo por qué. Eso no puede ocurrir en ninguna parte del mundo. Y si eso procede, ¿qué es lo que va a significar? Que el Tribunal Supremo de Justicia de Suiza va a abrir un proceso para evaluar esta sentencia del Tribunal Arbitral y mientras resuelve, se suspende la aplicación de la sanción. Es decir, que lo que seguiría vigente sería la sanción de 6 meses. Yo dejo el asunto por ahora ahí. Está con nosotros Janet Emanuel y le hemos invitado porque lo que ha ocurrido es algo increíble. Se ha generado en las redes sociales y Janet ha sido parte de esto. Bienvenida, Janet. Buenos días. Gracias, Nicolás. Una iniciativa totalmente espontánea.
que ha sido una cosa totalmente loca. Ayer cuando entré por última vez en la tarde tenían 90.000 personas que se estaban apuntando para ir a una marcha de respaldo a Paolo Guerrero. Sí, en verdad, y con lo que te escucho ahora, más que nunca tenemos la fuerza suficiente para decirle: Paolo, el Perú está contigo, cree en tu inocencia, vamos a jugar limpio, todos somos modo guerrero. Oye, porque tal como tú lo describes, por ejemplo, yo no sabía eso de que él no podía entrar ni siquiera al estadio. No puede. ¿Qué tal? Porque yo ayer le digo, porque yo estaba sentado al lado de Paolo, le digo: Paolo, pero al estadio vas a ir con la selección. No puedo, hermano, me dice, no puedo entrar, eso es parte de la sanción. Eso no sabía yo, ni creo que todo el Perú no sabía eso, porque hasta ahora en las redes decían: pero Paolo, como fue, se va a estar en Rusia. Entonces puede ir a Rusia, pero no puede entrar al estadio. Por Dios santo, eso no puede suceder. Y mira, qué curioso que en esta unión espontánea, más que nada ha habido mujeres. Mujeres que pocas veces somos tan fanáticas del fútbol, pero que ahora nos indignamos por lo que está pasando. Claro, porque además acá hay un tema. Yo sé que doña Peta ha tenido expresiones muy bravas, que Guerrero, la federación... ¿No? Una madre guerrera como ella. Claro, Pablo Aguirre decía que él ni escuchó lo que decía su mamá, porque además está destrozado en el momento que conoce esto y no siguió este tema, como no ha estado siguiendo muchas de las cosas que salen en los medios. Pero yo creo que es falsa la disyuntiva en que defendamos a Paolo Guerrero porque nos están quitando al capitán de nuestra selección, porque los procedimientos que están usando no son los correctos, es una injusticia lo que se está haciendo, y eso no se tiene por qué contradecir que respaldamos a la selección y vamos a seguir peleando como la mayoría de los peruanos lo hemos hecho, creo, ¿no? Claro, eso es totalmente. O sea, no es que tienes que escoger lo uno o lo otro. No tenemos por qué escoger. Defender a Paolo es defender nuestra selección. Y es defender al Perú. ¿Qué es lo que Gareca decía? Aparte del perjuicio que le ha causado a Paolo como persona, como profesional, le ha causado un daño a la selección y al país. Por supuesto. Yo estoy muy molesto, decía Ricardo Gareca. Yo estoy muy molesto porque esta sanción es injusta. Y además todos comprendemos eso, que nuestra selección es valiosísima, pero ese valor que tiene, lo tiene con Paolo, y Paolo es parte de esa selección. Para nosotros no puede estar por un lado Paolo y por otro la selección. Nuestro respaldo es: Paolo, el Perú está contigo, juguemos limpio, modo guerrero. Y ese mismo respaldo es para nuestra selección. Ahora, Janet, la convocatoria es una convocatoria que se ha hecho el domingo a las 4 de la tarde en el Campo de Marte. Sí. Y la marcha es cortita, ¿no es cierto? Es al estadio. Cortita, porque lo que quiero que comprenda que no es nada armado, nada, no hay ni siquiera financiamiento, nada. Por eso yo digo, todas las personas que nos vamos a unir, todas las personas que creemos en la decencia, que tenemos fe en Paolo, vamos a ir con nuestros cartelitos, con lo que tengamos. Si tienen megáfonos también lleven, porque vamos a hacer un montón. No tenemos sonido, no tenemos nada. Es totalmente espontánea, va a ir muchísima gente, porque es el corazón del Perú. Ya van por encima de las 100.000 personas que han comprometido su asistencia, ¿no? Ojalá sea así, porque va a ser una maravilla. Porque no es que han puesto like, sino había la opción de yo voy a ir, ¿no? Sí. Entonces, es este domingo a las 4 de la tarde en la avenida La Peruanidad del Campo de Marte. Campo de Marte, 4 de la tarde, y vamos solamente hasta el estadio para que Paolo conozca, sepa lo que ya tiene, me imagino la certeza, que todo el Perú lo quiere, pero que además esto sirva como referencia para todas aquellas personas fuera del Perú que tienen que tomar decisiones. El Perú está con Paolo. Que la gente sepa que somos un país que está indignado, que está molesto, además yo creo que fue muy importante lo que dijo Gareca. Este caso de Paolo Guerrero tiene que convertirse en un antes y un después. Porque no puede ser que te digan: no has consumido cocaína. Es decir, el consumo del mate de coca no produce ninguna alteración en tu rendimiento deportivo. ¿No es cierto? No está claro de quién, en todo caso es tu negligencia porque tú pero yo qué más podía hacer, dice Pablo. Yo hice todo lo que los protocolos mandan para cuidarme de qué cosa tomo. Yo tomé anís porque eso fue lo que me recomendó el doctor, y lo hice en el hotel y en el espacio que yo suponía estaba bajo protección de los protocolos alimenticios de la Federación. Y no fue así. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? No, hermanito, igual estás castigado. Entonces, acá hay dos temas: la injusticia del procedimiento y el absurdo concepto de que el mate de coca es una droga. Exactamente. Un día tenemos que hablar sobre eso. Eso es otro tema. Yo sé que ha sido tu tema por años, pero ese es otro tema. Y seguirá siendo. Pero hoy día es nuestro apoyo, nuestro corazón y nuestra fuerza hacia nuestro capitán valioso, valiente, honrado, honesto, que no miente. Ese es
nuestro modo guerrero, con Paolo Guerrero, este domingo a las 4 de la tarde, todos, en la Avenida La Peruanidad del Campo de Marte. Y vamos para terminar, entras al Facebook, pones cómo es el hashtag, cómo es. Es el mundo quiere a Paolo Guerrero en el Mundial. Hashtag Exitosa. modo guerrero. O hashtag juguemos limpio por el Perú. Perfecto, está clarísimo. ¿Ah? Está clarísimo. Janet Emanuel ha estado con nosotros. Muchas gracias, Janet. Vamos Nicolás. a la pausa. Regresamos con Rafael Vela, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos. Vamos a hablar sobre si hay o no hay un sesgo de la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Ha habido un ensañamiento con Ollantumala y Nadine Heredia o no? ¿Era necesario o no era necesario plantear la incautación cuando ya había una medida de embargo? De todas esas cosas vamos a hablar tras la pausa y sobre novedades también. Volvemos. He estado chequeando en las redes y antes de seguir adelante quiero aclarar un tema que es este del procedimiento que están presentando los abogados. Entiendo que han contratado a un abogado español que es simplemente una lumbrera en estos asuntos de procedimientos y de debidos procesos y demás, y que hay un plazo de resolución que va a durar aproximadamente 10 días, o sea que estamos todavía dentro de los plazos para el registro de jugadores en la nómina que cada selección tiene que entregar, o sea que tiempo hay con las justas, pero hay. Y la argumentación es muy simple, no se ha cumplido con notificar adecuadamente, no se ha cumplido con sustentar una sanción tan grave como esta, ya se había cumplido la sanción anterior y por lo tanto no había ninguna urgencia por parte de la FIFA, es decir, hay una serie de razones, no quisieron darnos en la reunión de ayer los detalles de la misma por razones obvias, pero yo creo que hay una cosa mucho más importante detrás de eso, que es nuestra actitud como país. Yo recordaba hace algunos días una expresión de un periodista argentino que decía: el fútbol peruano es tan bueno como el brasileño, pero el problema es que los peruanos no se quieren. Los peruanos no nos queremos, los peruanos no nos hacemos respetar. A los peruanos nos pueden pasar por encima y no pasa nada. Y no es así, pues. No es así. Podemos perder la pelea de Paolo Guerrero, pero lo importante es darla. Y hay que tener claro, e insisto en eso una vez más, que acá no hay que escoger. O estamos con Gareca y la selección o estamos con Guerrero. No, señor, estamos todos del mismo lado. Porque Gareca también quiere a Paolo Guerrero en la selección. Y ayer lo ha dicho claramente con indignación. Él está molesto porque se ha perjudicado. Además, él ha criticado a los abogados de Paolo Guerrero. Diciendo: nosotros estamos haciendo su trabajo, hagan ustedes el suyo. Eso es la posición de Gareca. Entonces yo creo que hay que mostrar nuestra indignación, como la van a mostrar futbolistas de todo el mundo en los próximos días, porque eso va a ocurrir, porque esto tiene que cambiar. No puede ser que ocurran sanciones con este nivel de arbitrariedad. En las redes ya están circulando casos graves de gente que ha consumido cocaína y a la cual le han dado 7 meses de suspensión. 7 meses porque reconoció su falta y pidió perdón. ¿Ah? ¿Por qué en esos casos ese trato y por qué a Paolo Guerrero 14 meses? ¿No? Pero en fin. Antes de seguir adelante, una mención de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipe, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una cómoda cuota inicial y financiado. Si quieres más información, apunta a los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida: 468-6104, 930-645160, 973-871628. También nos puedes encontrar en el Facebook, Plaza Unicachi Este. ¿A quién tenemos en el Congreso, señora Magariño? Erika Carrado está en el Congreso. ¿Qué pasó? Adelante. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, información en vivo. Así es, desde el Congreso de la República hace unos minutos ha declarado el parlamentario Moisés Marani. Se le consultó precisamente sobre esta recomendación que ya ha hecho la Comisión para el Desafuero de los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y también Bienvenido Ramírez. Vamos a escuchar en estos momentos sus declaraciones. ¿Usted qué buscaba al grabar a Kenji Fujimori y los congresistas en este supuesto pago, ¿no? de dádivas a cambio de su voto? No es que buscaba, solamente se buscaba la transparencia, se buscaba cómo funcionaba desde aquí
Por eso, ¿No buscaba el desafuero de Keiko Fujimori ni los otros congresistas? no, en ningún momento he vivido con una intención de desaforar. No, ha sido un momento que hubo un cambio de compra de votos, entonces simplemente quería saber la verdad. Nada más. Pero usted no pretendía con esa denuncia que sus 3 colegas se han sacado del Parlamento. No es que buscaba, sino que ustedes han visto, se ha grabado. Incluso estoy ahí, no sé si ustedes han visto. Pero merece la destitución en concreto. Yo no quisiera pronunciar. ¿Y para usted cuál debe ser la sanción, congresista? Hay que dejarlo a la conclusión, hay que dejarlo que ellos vean. Ministra, pero ¿cuál debe ser la sanción para usted? Bueno, no quiero opinar. ¿Y este proceso cree usted que se ha tenido las garantías del caso? Porque eso dicen ellos, que no hubo garantías en el proceso. Hablan de un direccionamiento. ¿Usted qué opina? No, si hay garantías del caso, hay garantías del caso. Bien, Nicolás, entonces, cuando se le consultó precisamente si lo que él buscaba con las grabaciones era el desafuero de los parlamentarios, dijo que lo único que buscaba con estos videos era conocer la verdad. Adelante contigo en estudios, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Y ahora sí está en nuestros estudios el fiscal de lavado de activos y coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela Barba. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Nicolás. Señor fiscal, comencemos. Han estado ustedes, bueno, están ustedes hace rato en el ojo de la tormenta, ¿no es cierto? Y lo están porque están tomando iniciativas, ¿no? Bueno, las decisiones que se van tomando bajo el amparo de la legalidad, porque son decisiones del sistema de administración de justicia, en donde nosotros somos un componente trascendente, importante en nuestra autonomía, pero son los jueces los que le dan cobertura de legalidad a muchas de nuestras decisiones. De tal manera que el sistema está expuesto primero a lo opinable que puedan resultar siendo las decisiones y en segundo lugar a las estrategias de defensa que son consustancialmente también propias de este tipo de casos de tan alta envergadura, ¿no? Ahora, ha habido mucha controversia. Yo quisiera que revisemos punto por uno los temas que han estado en la discusión. Uno ha sido el papel del Tribunal Constitucional, es decir, la Fiscalía de Lavado de Activos pide prisión preventiva, ¿no es cierto? Esto va a un juez que la admite y la declara procedente. Esto es apelado a la segunda instancia que resuelve a favor. Esto va a un proceso de revisión, que creo que fue una casación o un recurso de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, que ratifica la decisión y esto termina en el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional termina, o sea, lo que hace es enmendarle la plana al sistema judicial. Bueno, a eso debemos añadir los 4 jueces que participaron en Lima, también declarando improcedente el habeas corpus, más los 4 jueces que participaron en Piura, también rechazando el habeas corpus, y tengo entendido que incluso en Arequipa también se rechazó el habeas corpus, pero finalmente ya no se interpuso un recurso agravio. En realidad, o sea, estamos hablando de casi que 21 jueces. 21 jueces cuyas decisiones han sido... Ahora, teóricamente la intervención del Tribunal Constitucional es para velar por, digamos, el cumplimiento de la Constitución y el que no se violen los derechos constitucionales de las personas. Correctamente. Pero ¿qué derecho constitucional se ha violado acá? El único que ha reconocido el Tribunal Constitucional es el derecho a una debida motivación de la resolución judicial. Lo que quiere decir que en la práctica el Tribunal se ha convertido en una cuarta instancia paralela al Poder Judicial. Claro, porque está opinando sobre el contenido de los argumentos, ¿no? Así es. Lo que está controlando es la motivación y está asignándole un valor probatorio diferente a los elementos de la forma en la que lo hizo la Sala Superior y el juez de primera instancia en su oportunidad. Pero esa no es una atribución del Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene múltiples competencias, ¿no? Y tiene amplios poderes y facultades, pero sin duda las regulaciones o autorregulaciones que puedan existir dentro de sus sentencias las definen ellos mismos. Claro, pero ¿cómo se va a enfrentar esto luego cuando en el proceso tú tengas que el Tribunal Constitucional dice que no hay argumentación suficiente, ¿no es cierto?, sí, de los cargos que se levantan contra Ollantumal y Nadine Heredia y el juzgado, bueno, lo que sucede es que ¿no es cierto?, la instancia de juzgamiento decida que sí y decida que deban ir ya no a prisión preventiva, ¿no es cierto?, sino a medidas más definitivas. Bueno, el sistema está diseñado dentro de esa estructura funcional, ¿no?, donde el Tribunal Constitucional es la última instancia cuando existen denegatorias de habeas corpus en la justicia constitucional del Poder Judicial. En ese orden de ideas, efectivamente, siempre vamos a estar en la circunstancia de que esto se pueda plantear. Y ahora que el Tribunal Constitucional ha decidido entrar a reexaminar los elementos que ya en su momento hizo el Poder Judicial,
evidentemente cualquier abogado es obvio que va a agotar esa posibilidad. Todo va a terminar, o sea, olvídate, porque esto vamos lo más rápido posible al Tribunal Constitucional. Sí, y de hecho, dentro de la evidencia objetiva de lo que se puede comentar, la defensa del señor Humala y de la señora Heredia nunca activó ningún mecanismo de cuestionamiento de la prisión preventiva durante los últimos 9 meses. El cese de la prisión preventiva es un mecanismo que pudo haberse agotado múltiples oportunidades, incluso porque no hay una limitación procesal al respecto. Pero todo se concentró exclusivamente en la decisión del Tribunal Constitucional. Cosa que es inédito, ¿no? Hay decisiones que al Ministerio Público son críticas, sin embargo, son parte de la dinámica procesal. Por ejemplo, el cese de la prisión preventiva de los Graña, ¿no? Ese fue un mecanismo que se activó dentro del propio Poder Judicial. No tuvieron que ir al Tribunal Constitucional. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero eso se ha activado dentro de los procedimientos a los que pudieron apelar los Humala Heredia, que dijeron, no, nosotros nos vamos al Tribunal Constitucional porque ahí vamos a ganar. Era lo que pensaban. Se activó ningún mecanismo que buscara controvertir la prisión preventiva durante los últimos 9 meses. Acaba de escribir Ollanta Humala en el Twitter que después de casi 4 años de investigación de una prisión preventiva abusiva e inconstitucional y la incautación inexplicable de nuestro único domicilio que ya tenía una inhabilitación registral y la intención de vetar al Partido Nacionalista, al que le han congelado su única cuenta con el objetivo de asfixiarlo, es nuestro derecho y deber exigir un debido proceso y un juez que lo garantice. ¿No es acaso el proceso justo lo que nos hará conocer la verdad? Llevamos 4 años de investigación, nosotros no hemos dilatado este proceso, dicen ellos. Bueno, que están cuestionando ahora al juez Concepción Carguancho, ¿no es cierto? Y a la Sala Superior también. Y a la Sala. Y todo se encuentra entrampado. Por ejemplo, una de las decisiones que el juez Concepción Carguancho tenía que tomar era respecto a un pedido de tutela de derechos que había formulado la defensa del señor Humala y la señora Heredia. Esa tutela no se puede resolver porque el juez está recusado. Quien debe resolver la recusación del juez Carguancho es una sala superior, porque el juez Carguancho no puede, Concepción Carguancho no puede ser juez y parte en el cuestionamiento que se le hace. La sala superior también está recusada. Así es. Entonces, pero ese es el problema, que los abogados articulan todo de tal manera que hacen imposible que el proceso avance. Claro. O sea, esto es lo que explica, porque una de las interrogantes que uno se hace, por ejemplo, yo leí y he revisado toda la sustentación que ustedes hacen sobre, cuando digo ustedes me refiero a la Fiscalía de Lavado de Activos, de las prisiones preventivas y otro tipo de medidas. La sustentación es brutal, o sea, la cantidad de argumentos y elementos que hay, y uno dice, bueno, pero si tienen todo esto, ¿por qué no denuncian? Sí, es verdad, Nicolás, pero no se olvide usted de que muchas de las pruebas que han ido incluso incrementando lo que usted dice respecto a la argumentación de la probable y posible culpabilidad, se han obtenido también a través de la activación de mecanismos de cooperación internacional. La Fiscalía de Lavado de Activos es la única fiscalía que ha logrado, con testimonios en garantía de contradicción, donde han participado los abogados de la defensa, a toda la plana mayor de la empresa Odebrecht en Brasil. Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Simões Barata, Luis Antonio Mameri y Fernando Migliaccio. Pero ese es un proceso bastante complejo, porque hay que activar protocolos internacionales y hay que tener la voluntad de cooperación de la justicia brasileña. Eso se terminó en el mes de abril de este año. Y a partir de ello nosotros manifestamos claramente nuestra intención de concluir la investigación preparatoria y proceder a la siguiente etapa. Y ahí lo que ocurre son dos cosas. Nos piden más diligencias. Por un lado piden más diligencias. Para que no se pueda cerrar la investigación. Y por el otro lado recusan al juez y al tribunal. ¿Y por qué esto es algo que es estratégico? Porque ante la denegatoria de esas diligencias, el abogado defensor puede acudir al juez de garantías a que reexamine la decisión del fiscal de negar esas diligencias. Y ese mecanismo no es posible de ser resuelto porque está recusado el juez. Y esa es una decisión importantísima. Pero es endemoniado. Porque además, si digamos, ustedes denuncian y ellos dicen que se admitan estas nuevas diligencias que no se quisieron hacer, van a un juez constitucional, se arma un debate que puede terminar en el Tribunal Constitucional otra vez. Bueno, evidentemente dentro de estas posibilidades todo ello cabe. Sin embargo, el Ministerio Público tiene que hacer también una contraposición argumentativa de lo que puede terminar siendo una conducta procesal dilatoria o maliciosa, pero que está arropada de legalidad. Es decir, las tutelas de derechos son mecanismos procesales. Sin embargo,
en este caso en específico, están conspirando contra la decisión de digamos, si continuar eso la es tan investigación. claro, el Ministerio Público no puede decir, tenemos la convicción de que todos estos procedimientos tienen como único objeto dilatar y obstruir el proceso y que llegamos a la conclusión que con lo que tenemos podemos denunciar Sí, y lo presentan ante el claro, juez. Lo pero- podrían hacer. Sí, pero a eso se contrapone el derecho a la defensa. El derecho a la defensa, ¿qué dice? En este caso específico, dice, todavía hay plazo para seguir investigando. ¿Por qué el fiscal no quiere agotar todo el plazo y nos da la oportunidad de seguir nosotros activando diligencias que favorezcan Pero a es un nuestra lenguaje defensa? contradictorio, porque por un lado dicen, como acaba de decir Ollanta, tenemos 4 años de investigación. Así Sí, pues, pero Ollanta, tus abogados son los que están impidiendo que se denuncie, que esto avance de una vez. Claro, y es más, en algún momento algún abogado de la defensa dijo, bueno, que si el Ministerio Público tiene que acusar antes, yo lo agradezco porque significa que me van a hacer un favor. Bueno, si es que fuera así, entonces que se desistan de su tutela de derechos y nosotros inmediatamente procedemos a cerrar la investigación y luego de ello a definir la pretensión de ser el caso acusatoria. Pero también hay un elemento trascendente en todo esto, ¿no? Que el Ministerio Público contrapone también su nivel de autonomía respecto a lo que es la destrucción de la presunción de inocencia. Porque es el fiscal el que tiene que probar la culpabilidad, Nicolás. No es la defensa la que tiene que sostener la presunción como tal. De tal manera, si el fiscal tiene ya toda la prueba de cargo como para ir a una acusación, la investigación sirve para la averiguación de la verdad. Y si el fiscal ya tiene todos los elementos para construir una acusación, la defensa, por cierto, puede contraponer sus argumentos. Pero es el fiscal el que tiene que destruir la presunción de inocencia. Es el que lleva la pretensión acusatoria y la culpabilidad, porque la inocencia se presume. Claro, pero ahora, ha habido también una controversia con respecto a incautación versus embargo. Si los bienes estaban embargados, y esto entiendo esa solicitud de la Procuraduría, ¿no? Porque se hace para proteger la posibilidad de cobrar la reparación civil en el momento. Es que hay una cadena de desinformación, ¿no? Y que muchas veces es contributiva por la conciencia colectiva que se instala a partir de muchos abogados que opinan, pero que tienen un grave conflicto de interés. Porque evidentemente los medios de comunicación, como es normal, buscan abogados que puedan dar una opinión técnica respecto a un asunto que es técnico. Pero muchas veces los abogados no revelan que son abogados litigantes contra nosotros, la Fiscalía, y que sus opiniones en realidad buscan instalar un argumento que sirva mediáticamente también para que luego sus patrocinados puedan tener esa se misma pueda construir. imposibilidad. O sea, por ejemplo, con respecto a este tema, 4 años perseguidos por el Ministerio Bueno, que nos dejen Público. concluir entonces. Y entonces cuando uno pregunta, oiga, pero ¿por qué no denuncia? Es que tus abogados están objetando al juez, al tribunal, No, y han pedido están más de 20 presentando 20 diligencias. diligencias. O sea, si quieres que te acusen y que esto termine de una vez, entonces, o que te denuncien. No, y si están tan confiados en que la Fiscalía no tiene un caso... Ya, pero por ejemplo, en este entonces es tema de obvia la incautación, ¿se había el embargo porque era necesaria la incautación? Hay una diferencia sustancial en ello. El embargo lo que busca es asegurar el futuro pago de una reparación civil. La reparación civil se responde con bienes de origen lícito, es decir, con el patrimonio personal que cada uno tiene. Si yo hoy día dejo de pagar una deuda de tarjeta de crédito, el banco me va a embargar algún bien que yo haya adquirido de manera lícita. La incautación tiene una naturaleza jurídica diferente. Busca más bien desposesionar, ¿no? Quitarle la propiedad de un bien que ha sido obtenido de manera ilícita. Por tanto, hay una diferencia sustancial entre los pedidos que hace la Procuraduría Pública de embargo y el pedido que hace de incautación el fiscal. Es decir, por ejemplo, yo he comprado esta computadora como producto de dinero ilícito, ¿no es cierto? Así es. Yo no puedo usar esta computadora para pagar mi reparación civil. Lo que pasa es que no solamente... O sea, porque si lo he obtenido de manera ilícita, entonces lo que va a ocurrir es que se me va a incautar, va a dejar de ser de mi propiedad, Claro, y la reparación civil lo tendré que pagar con algo lícito. Y ahí hay una doble pero esa dimensión, diferencia es bien importante. No, importantísima, porque además hay una doble dimensión en lo que significa también la incautación como una decisión que siempre es compleja, ¿no? Porque hay siempre un drama por detrás de una disposesión o por lo que significa, ¿no?, la decisión de quitarle a un investigado un bien que para el fiscal tiene una procedencia ilícita, ahora también para el juez, porque así lo ha convalidado. Pero esencialmente en el caso de las incautaciones, no solamente hay un propósito cautelar de cuidado del bien para que luego el Estado asuma su propiedad, sino también el disfrute del bien.
Porque evidentemente si tú te adquiriste un bien de procedencia ilícita, el uso y el disfrute, incluso claro, la renta, pero eso parte de la convicción del Ministerio Público, digamos, aceptada por el juez, de que ese bien es un bien de procedencia ilícita, que habría sido adquirido con dinero de procedencia ilícita. Ajá. O con mezcla también. Y a ese tipo de bien es el que se le aplica la incautación, que es algo absolutamente distinto al embargo, que tiene que ver con el pago de reparaciones civiles. Y en el embargo puede bastar solamente la medida de inhibición, es decir, que no se, la propiedad el bloqueo registral, no se vaya a transmitir. Pero en el caso de la incautación hay una doble dimensión. No solamente es el aseguramiento cautelar, sino también que no se disfrute y se sirva del bien que ha sido adquirido ilícitamente. Hay alguna gente que dice, Rafael, y usted lo debe haber escuchado, que hay un trato discriminatorio, que esto es como un ensañamiento con Ollanta y Nadine, y por qué no reciben el mismo trato los otros candidatos que recibieron dinero cuando lo fueron, ¿no es cierto?, de Odebrecht, por la propia confesión de Odebrecht. A ver, ahí hay una o sea, estoy hablando de Keiko Fujimori, Alan García ahí y todo lo demás. Hay una respuesta objetiva. En el caso de la señora Fujimori, hemos sido duramente criticados cuando se allanó el local del partido Fuerza Popular y cuando se allanó la casa del señor Bedoya Camere, del señor Yoshiyama, ¿no? Incluso con el impacto mediático de una serie de imágenes que se mostraban. Entonces, no es que la Fiscalía sea selectiva respecto a sus acciones. Y no hay que desentendernos también de que la progresividad de las investigaciones tiene relación con lo que acaba de comentar el propio investigado Humalatazo, que hay una progresividad también producto de la duración y el desarrollo de las investigaciones. El caso de la señora Fujimori es un caso que ha avanzado notablemente, porque desde el mes de septiembre que se inició la investigación con la anotación de Marcelo Bahía Odebrecht, que se descubrió a través de un mecanismo de cooperación espontánea de Brasil, en el caso de la señora Fujimori y del señor Bedoya y el señor Yoshiyama, están también ya todos los testimonios de la plana mayor de Odebrecht. Lo mismo que tiene en este momento el fiscal Juárez Atoche, lo tiene el fiscal Pérez Gómez. Y eso porque la estrategia de la Fiscalía de Lavado de Activos siempre fue en que cada viaje había que generar una plusvalía y un valor, en el sentido de que ambos fiscales viajaban juntos. Y ambos en la mañana hacían la diligencia con un fiscal y en la tarde se hacía otro por la colaboración y la relación que se ha construido con la justicia brasileña. Entonces, en esa medida, los casos están avanzando. Respecto a lo que pueda haber dicho el señor Barata en febrero de este año, no hay que olvidarnos también que eso tiene que surgir un proceso técnico. A pedido de la defensa de la señora Fujimori, la declaración de Jorge Enrique Simões Barata se llevó a cabo en idioma portugués. Portugués, claro. ¿No? A pesar de que Barata pidió... Barata habla perfectamente el español, ha vivido casi 20 años en el Perú. Y además así se hizo en el caso del señor Humalatazo. Se hizo en español. Entonces, ese pedido fue contestado por la defensa y se tuvo que realizar en portugués. Entonces, el proceso técnico de transcripción y traducción de más de 4 horas de declaración ha tardado también porque los peritos tienen pues una dinámica propia y esa transcripción y traducción recientemente acaba de llegar a la Fiscalía de Lavado de Activos. Dos preguntas últimas. Y es en ese, perdón, y si solamente para completar la idea, solo después de que la transcripción está en poder formalmente de la Fiscalía, es que el fiscal puede realizar un planeamiento estratégico y tomar decisiones con el contenido de la declaración de Jorge Barata. Hay dos preguntas que son importantes en este momento. Se hizo público en Suiza que había información relevante con respecto a la hermana de Ollanta Humala y la, digamos, incoherencia con las cantidades de dinero que habían en algunas cuentas y digamos, sus ingresos, ¿no es cierto? Y que se presumía que ese dinero podía ser de origen ilegal. Entiendo que toda esta información está en manos de las autoridades brasileñas y que las autoridades, ¿o no? No. O sea, eso está en manos de las autoridades suizas. ¿Y cómo tenemos que hacer para tener en manos de la Fiscalía esa información? El mecanismo de información entre estados y sistemas de administración de justicia extranjero es a través de las unidades de cooperación internacional de ambos países. Efectivamente se sabe que esta información existe, pero que todavía no ha sido remitida a las unidades de cooperación para que nos la transmitan. Por tanto, no podemos hacer un comentario del contenido de la información. Sin embargo, reitero, esto es fruto de un pedido que hizo el fiscal Juárez Atoche.
Claro, lo hizo el año anterior, lo hizo en agosto del año anterior. La velocidad de las respuestas en el mecanismo de cooperación ya no depende, de nosotros, sino depende de las prioridades que tengan ellos. Igual que está pasando en la investigación de Brasil, cada día aparecen cosas nuevas. En el caso de Brasil sí hay una peculiaridad de que Brasil ha suscrito tratados de cooperación y tiene ya construido una relación con la Fiscalía de Lavado de Activos. Y en esa dimensión hay mucha información espontánea que se va generando de las búsquedas que ellos hacen en sus casos. Vamos a interrumpir un momentito, tengo una última pregunta. Becker Bejarano está en este momento en Huánuco con el presidente Martín Vizcarra, que está haciendo declaraciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, Nicolás. Efectivamente, el presidente de la República, Martín Vizcarra, acaba de llegar a la ciudad de Huánuco, específicamente en el distrito de Santa María del Valle, donde viene realizando la inspección de la construcción del puente de Santa María del Valle con una inversión de 37 millones de soles que va a beneficiar a más de 14.000 pobladores de este distrito. Además, sino también estamos haciendo la integración de Huánuco hacia la selva para que, por ejemplo, Tarapoto pueda conectarse de manera adecuada tenemos que llegar, por ejemplo, estamos trabajando Pisana Campanilla para conectar Juancuí con Tocache. Señor presidente, ¿por qué el alza del combustible que afecta a los más pobres? No, lo que se ha visto es el sector de mayor contaminación, pero es una modificación realmente muy pequeña que no va a tener incidencia como ha demostrado un cálculo económico. Tengan la seguridad, no va a tener incidencia. Díganme ustedes. En este distrito de Santa María del Valle tenemos nuestro centro de salud que está cerca. Bueno, también el jefe de Estado está recibiendo. Es saludable y el entusiasmo que le pone en cada uno de los compromisos, creo, nos garantiza que Huánuco tendrá la oportunidad de salir de este abandono que hemos estado por muchos años en todas las que se tengan que ver con infraestructuras educativas, transporte y agua. Muchas gracias. Por favor, señor. Está acá la ministra y vamos a llevarle la inquietud para que vea. Hemos podido hacer nuestro memorial. Hemos enterado tarde. No se preocupe, pero ya con su comentario vamos a llevar a la ministra. Sí, no se preocupe. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, Martín Vizcarra hablando desde Huánuco, que dicho sea de paso, ¿quién está? Karina Beteta, la congresista Karina Beteta. Ya van a hablar de la alianza, ¿no?, ahora entre el presidente y Fuerza Popular, pero yo estuve hablando con la presidenta del Frente de Defensa de Huánuco esta semana y me decía que la situación es insostenible por el tema de la carretera. O sea, no puede ser. Miren, estamos hablando de todo este tema de la corrupción y nos olvidamos de que esto tiene que ver, por ejemplo, con este tema. O sea, era una prioridad la carretera central y no puede ser que el nivel de aislamiento o de elevación de costos o de demoras que supone movilizarse o sacar productos de toda la zona central del país hacia la costa, porque se dieron otras prioridades que no eran las nacionales y se gastaron fortunas y se le robó dinero al país, y de eso es lo que estamos discutiendo ahora. Yo tengo una última pregunta, Rafael, que tiene que ver con el tema de los recursos. Y yo he escuchado que el doctor Hamilton Castro está mortificado por este tema, porque tiene una investigación enorme y no tiene ni la gente ni los recursos que requiere para hacerla. Entonces eso hace todo más lento, ¿no? ¿Les está pasando a ustedes lo mismo o no? Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una fiscalía que responde al trabajo ordinario en el que se incluyen casos mediáticos, como el de la señora Fujimori o el señor Humala y la señora Heredia. El equipo especial tiene un sistema de dedicación exclusiva, ¿no? Y hasta lo que yo tengo entendido, el señor fiscal de la Nación ha proveído todos los recursos necesarios para su funcionalidad. Yo no soy el coordinador del sistema de corrupción, no puedo tener una opinión clara de ello. Claro. Sin embargo, sí reconozco el esfuerzo del señor fiscal de la Nación en proveer todos los recursos necesarios. De hecho, a nosotros, que somos una fiscalía que no tiene un equipo especial, se nos han dado todos los recursos, por ejemplo, para poder viajar al extranjero. Y eso es importante dentro del contexto de la austeridad, ¿no? Porque la austeridad debe ser entendida siempre dentro de una discriminación con lo necesario. Nosotros cuando viajamos sobre el presupuesto de que es una diligencia indispensable en la averiguación de la verdad. Por tanto, estas restricciones sí eventualmente podrían preocupar, porque escatimar gastos en la averiguación de casos de tan alta trascendencia
podría conspirar contra el debido proceso también respecto a la averiguación y proscripción de impunidad. Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía. Sí, claro, Rafael. Una última cuestión sobre lo que estábamos hablando en las incautaciones. Las incautaciones no son inéditas dentro de lo que significa el trabajo proactivo de un fiscal. De hecho, se han hecho en el caso Orellana, en el caso Oropesa, el caso Peter Ferrari, el caso de Alejandro Toledo, de tal manera que son parte de la operatividad también del sistema y el aseguramiento y control de los propios medios que pueden ser utilizados para más bien tomar una ventaja cuando el bien es de procedencia ilícita, incluso hasta con las rentas como tal. Y el juez Concepción Carhuancho, cuando toma una decisión, primero para decidir un embargo y luego para decidir una incautación, las toma sobre la base de elementos de convicción diferentes. Porque uno, como bien usted lo dijo, está postulado por la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y el otro está postulado por el fiscal con una hipótesis orientada de una manera diferente. En un caso es el aseguramiento de un bien que puede proceder de manera lícita, pero, claro, pero que el juez no tiene elementos para poder juzgar de que se pueda tratar cautelarmente de un bien de procedencia ilícita, y luego el fiscal que le da los elementos en donde cautelarmente lo aproxima a que el juez sea convencido de que el bien es de procedencia ilícita. Está clarísimo. Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, ha estado con nosotros. Muy gentil, como siempre. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos preocupados por lo que está pasando con la reconstrucción y va a estar con nosotros precisamente el vicecontralor de Servicios de Control de la Contraloría General de la República, el señor José Díaz, y vamos a hablar sobre eso, sobre cómo la Contraloría está vigilando la transparencia del gasto en el proceso de reconstrucción. Regresamos, esto es Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Prealea, el ingreso a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si tienes interés, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. 930-645160, 973-871628. También nos puedes encontrar en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Tenemos información desde Mala. Bueno, todos hemos sentido el temblor esta mañana, pasada las 5 de la mañana. Tenemos información sobre lo que está pasando allá. ¿Se suspendieron o no las clases? ¿Qué medidas se han tomado? Adelante, por favor. ¿Quién está? Abel Exitosa. Santiago está ahí. Adelante, Abel. La directora Rosa Santos Cisneros de la Institución Educativa 440 Inicial de Dignidad Nacional. Directora, hemos visto que ha causado fisuras el sismo ocurrido esta mañana. Sí, así es, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Con este sismo tan fuerte, ¿no? Que ha sido hoy día, estamos, ¿no? En alerta. ¿Por qué? Porque toda la infraestructura en sí ha sido afectada, ¿no? Tenemos rajaduras de las paredes, de las columnas, ¿no? Del cerco perimétrico, ¿no? Sobre todo donde están los niños, ¿no? Estudiando en estos momentos, ¿no? Porque no se han suspendido las clases, ¿no? Esta es la institución inicial, donde todos los niños de esta zona de Dignidad Nacional vienen a recibir las clases. Sí, así es. Atendemos a niños de 3, 4 y 5 años, ¿no? De esta comunidad de Dignidad Nacional. Fueron las palabras entonces de la directora Rosa Santos Cisneros de la Institución Educativa 440 que habría causado pues fisuras dentro de esta institución a causa del sismo ocurrido esta mañana. Informó Abel Santiago para Radio Exitosa. Ahora, habría que ver la seriedad de esas fisuras. Acuérdese usted cuando hubo el terremoto en Nazca, uno de los problemas que salió a la luz es la mala calidad de las construcciones, de los colegios, ¿no? De las instituciones educativas. Entonces, el sismo ha sido en realidad de baja intensidad y habría que evaluar por qué razón este sismo, que no ha sido, digamos, tan grave, ha podido causar este nivel de daños en el colegio, ¿no? Y si esto ha ocurrido en otras construcciones públicas, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de la reconstrucción. Está con nosotros el vicecontralor de Servicios de Control de la Contraloría General de la República, el señor José Díaz Olidén. Bienvenido.
Muy buenos días. Se hablaba siempre de que la Contraloría General de la República tenía, entre otros problemas, ¿no es cierto?, uno que era como un médico legista. Es decir, llegaba a decir, se murió, es decir, nos robaron, ¿no es cierto? Y ya no servía, digamos, para muchos, servía como elemento para hacer un juicio, porque además la cantidad de denuncias que ha hecho la Contraloría es impresionante, ¿no? Decenas de miles de denuncias contra funcionarios públicos, pero esa no es la idea, ¿no? Así es, veíamos que se iba a morir y no hacíamos nada. Claro. Y esperábamos que se muriera y recién... Ahí decíamos, sí, nos van a robar, no, a ver, nos robaron. Ya, ahí interveníamos. Y cuando ya se llevaron la plata, interviene. Sí. Hemos analizado esa situación y estamos aplicando, nos hemos creado un sistema que nosotros le llamamos un control concurrente. ¿Qué significa este concurrente? Es un acompañamiento por hitos a todas las obras o a todos los proyectos que se ejecutan. ¿Qué significa? Cada momento importante de la obra, la Contraloría está ahí y hace un informe. Hace un informe que no es vinculante, pero le dice al gestor, le dice al administrador, hay tal situación, existe tal riesgo y te aviso para que tú tomes las medidas. Pasamos al siguiente hito, regresamos y vemos si han corregido. Corregido lo que se advirtió y volvemos a mirar la obra. Y así lo hacemos. Así estamos haciendo y lo hemos, diríamos, puesto a prueba en la reconstrucción y nos ha ido muy bien. Actualmente tenemos 69 obras de la reconstrucción que han sido, a cuales se le ha aplicado la auditoría de control concurrente. Y ¿para qué? Se han disminuido los adicionales, se han disminuido las ampliaciones de plazo, se han corregido un montón de cosas que si se hubiera dejado porque esos eran todo digamos, lo que ocurría siempre era, digamos, había una licitación, ganaba el que decía 100 y perdía el que decía 105, el de 110 y el de 123. Pero resulta que al año decían adenda. Entonces el 100 pasaba a ser 150, otro año más, otra adenda, y resulta que el que ganó la licitación por 100 termina haciendo la obra por 400. Cuando probablemente el de 123 te lo hubiera hecho de ese mismo precio. Entonces, esa perversión se ha ido, digamos, tenía un proceso de articulación en la falta de vigilancia de la obra, el cumplimiento de los tiempos. Entonces, ¿qué es de bueno este control concurrente, Nicolás? Por ejemplo, de que no solamente te revisa el proceso de selección. O sea, entramos antes y después del proceso. Primero para ver si ha sido bien. Segundo, revisamos el expediente técnico al detalle. O sea, ¿para qué? Para garantizar que la obra no va a tener adicionales y se va a ejecutar bien y correctamente. Y para que cumpla los objetivos con que fue diseñada. Verificamos si el estudio de suelo está bien hecho, verificamos si los metrados están bien, si el cálculo estructural, hablando ahora de ese colegio que tiene rajaduras, un colegio no tiene por qué tener rajaduras con un sismo de esa intensidad. Claro, no tiene... Pero es que ahora... Porque además estás en una zona altamente sísmica. O sea, y el Reglamento Nacional de Construcciones ya te da las indicaciones para que ante un sismo de este tamaño no pase nada. Y pasa. Pasa. Entonces, o sea, si se hubiera aplicado el control concurrente no te pasaba. No pasaba. Porque tienes que cumplir reglamentaciones con respecto a la calidad del suelo, a la calidad del material que usas, ¿no es cierto? O sea, la Contraloría se fija que el expediente cumpla con los requisitos técnicos establecidos para que lo que se ejecute cumpla con los objetivos de la población. Solo en el caso de la reconstrucción hay ¿cuántas? ¿534 obras? Sí. Es un montón. No es nada. Pero eso... Te cuento por qué. El programa integral de reconstrucción que se aprobó el año pasado en septiembre contemplaba casi 12.500 obras. 12.500 obras, de las cuales se han hecho las que tú mencionas, 534. O sea, todo el proceso de reconstrucción supone la realización de 12.500 obras. Así es, por un costo de 25.000 millones. Entonces, y ustedes tienen que supervisar todo eso. No vamos a poder llegar a todos porque sería materialmente imposible, pero todas las obras mayores de 2.4 millones le hacemos control concurrente. ¿Y a las otras? A las otras tenemos un mecanismo de participación ciudadana que se llama Monitores Ciudadanos de Control, que utilizamos a la población
utilizando, diríamos en buen sentido de la palabra, capacitamos a un poblador honesto, serio, bien filtrado, para que él nos ayude a vigilar cómo se construyen las obras. Y ese señor nos va informando cómo va avanzando. Claro, y si se detecta alguna irregularidad, ahí interviene. Inmediatamente se acerca un auditor senior de la Contraloría, mira si lo que dice este poblador es real, tangible, e inmediatamente hacemos las acciones de control correspondientes. O sea, procuramos copar el 100% así de la... Claro, porque lo que tiene que ocurrir, saca la chela que ahí viene nuestro amigo de la Contraloría, digamos, eso era un momento, ahora es pánico porque viene el de la Contraloría. ¿Qué es lo que tienen que sentir? Pánico, sobre todo si hicieron las cosas mal. Y está en cada momento. Cada hito importante, ahí está la Contraloría. Van a pagar una valorización importante, está la Contraloría y la revisa. O sea, procuramos, esto en la reconstrucción nos ha permitido bajar mucho la inconducta funcional. ¿Y por qué no decir la corrupción? Claro, y te bajan los costos. Porque si haces las cosas bien y no estás buscando, porque ese es el otro problema, están buscando cómo hacer trampa, ¿no es cierto? Y encima, estos informes que nosotros emitimos, ya tenemos como 165 informes de control concurrente emitidos. Cada uno de estos informes se publica en nuestra página web. O sea, toda la población lo conoce. Antes nadie conocía los informes de la Contraloría. Esto está publicado y cualquier periodista, cualquier poblador, cualquier profesor puede bajar ese informe, analizarlo y ver qué está pasando. ¿Y este tema de las liquidaciones en qué consiste? No, las liquidaciones es cuando uno termina una obra, se hace una liquidación contable financiera para ver si lo pagado es correcto y lo... digamos, todo está si corresponde todo a lo que se había programado. Así es. Y ahí en ese hito, en ese punto también ahí también está la Contraloría. Ahora, lo increíble es que esto que se está haciendo, bueno, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, digamos, ¿no? Pero, digamos, ¿cuánta plata nos hubiéramos podido ahorrar si ustedes hacían esto, por ejemplo, en la interoceánica? O sea, no pasaba la interoceánica. No pasaba. ¿No? No pasaba. Así es. O sea, de arranque por declarar la prioridad nacional frente a la carretera central, por ejemplo, ahí nomás ya no pasaba. Así es. Ahora, nosotros estamos, este control concurrente nos ha servido mucho aplicarlo en la reconstrucción, porque ahí hemos ido ajustando piezas. Es un aprendizaje también. Es un aprendizaje continuo, pero es un construir, ir haciendo y construir en el camino. Y es importante aplicarlo en la reconstrucción porque antes se descolmataban los ríos y nadie sabía cómo se descolmataban, si se cumplían las metas, nadie sabía si se nada. había movido el material que se declaraba. Porque íbamos al final, cuando ya el río había pasado y había limpiado todo. Ahora no, ahora estamos ahí, vemos si se movieron o no se movieron los metros cúbicos. Qué gusto que me da eso. O sea, porque eso es lo que hay que hacer, porque están velando por nuestro dinero, son nuestros recursos. ¿no es cierto? Lo interesante, Nicolás, de que no solamente vamos y miramos, aplicamos tecnología para ver lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando ellos hacen el expediente técnico de una descolmatación de un río, hacen una topografía inicial. Y ellos comienzan a trabajar sobre eso. Nosotros vamos al final y hacemos un levantamiento topográfico para ver si exactamente han levantado los metros cúbicos que han cobrado o no han cobrado. Ahora, estoy leyendo acá conclusiones brutales, ¿no? De todo lo que han hecho ustedes. Han encontrado ejecución sin preservar el medio ambiente. Es decir, no se dispuso de los materiales sobrantes en botaderos y similares. Así es, no se cuida el medio ambiente. En la mayoría de los casos. Así es. O sea, tú haces la obra y el medio ambiente no importa. No interesa. Y eso ha sido la mayoría de los casos, ¿no? Sí, y es una pena porque el medio ambiente hay que cuidarlo, ¿no? Ahora, diferencias entre el avance físico versus la valorización aprobada. Casi la mitad. ¿Qué significa eso? Que nuestros auditores han ido a la obra, han mirado que una obra está avanzada más por decirte algo 50% y han pagado 80, 100%. Y eso no tendría que ser. No tendría que ser, tendría que coincidir. Y eso, ahí estamos nosotros corrigiendo eso. Eso ya han sido informados las entidades. Ahora, ¿y el siguiente paso quién lo tiene que tomar? ¿El ministerio respectivo? ¿El Ministerio de Economía? ¿Quién? Ahora, porque eso no se entiende. O sea, ¿cómo tú puedes, por la mínima constatación de la Contraloría, esta obra avanzó el 50%, ¿por qué le han entregado el 80%? Si supone que vas entregando conforme vas terminando las fases, ¿no es cierto? Así es. Todo este informe ha sido comunicado a las autoridades, a los responsables. Y si vamos a volver a ir, nosotros dentro de 6 meses vamos a volver a ir a esta zona y vamos a ver si han corregido o no han corregido.
y si no, hacemos ya acciones de auditorías de cumplimiento. Pero es impresionante. Personal sin implementos de seguridad, 45%, todo, la mitad. Sin almacén ni campamento de obra, lo que pone en riesgo todo, ¿no es cierto? Casi la mitad. Sin supervisión técnica permanente. 38%. 38%. ¿Qué significa? Que no había un supervisor, un ingeniero que mirara que se hagan bien las cosas. Que se estén haciendo las cosas correctamente. Lado, no, el problema además es que te están cobrando por eso, ¿no es cierto? Aparte del cobro, ya. O sea, te están cobrando por algo que no están haciendo. Suponiendo que no te cobren, si no hay ingeniero que supervise, no hay ingeniero que haga las cosas bien, la obra fijo que va a salir mal. Pero increíble, ni supervisión técnica, ni dirección técnica en el 38% de los casos. Eso es lo que hemos encontrado en las obras que hemos encontrado en ejecución. Bueno, pero ustedes están haciendo su chamba, entonces. Estamos tratando de que abarcar lo más que podemos en esta labor de construcción. Y ya estamos preparados para que cuando el gobierno comience a acelerar más la reconstrucción, ya nosotros estamos más... Ustedes ya saben lo que hay que hacer, saben además dónde por dónde es que las cosas se tuercen. Así es. Ahora, y esto habría que universalizarlo, ¿no? A todo la obra pública en el Perú y a todo el gasto público. El problema de esto, Nicolás, es de que el control concurrente es un poco caro. ¿Por qué es caro? Antes solamente una acción de control normalmente iba a un grupo pequeño, 2, 3, 4 personas que eran contadores, auditores, abogados, y casi no habían ingenieros en la Contraloría. Ahora, para hacer el control concurrente, tenemos que contratar a los mejores ingenieros para que estén en las comisiones. Eso ha implicado que la Contraloría se contrate casi una gran cantidad de ingenieros para que puedan ser parte de las comisiones. Y ya se opine, no sobre papeles, sino sobre aspectos técnicos. Pero eso tiene soluciones, que una parte del costo de la obra sea destinada al control. Así como se paga para la supervisión, también se debe pagar. Que se le debe pagar a la Contraloría y el dinero lo maneja el gobierno central a través de la Contraloría sin pasar por el ejecutor de la obra. O sea, porque cada dólar que se invierte en hacer este control concurrente nos está ahorrando. Ya, te cuento. Yo no sé si ustedes han hecho el porcentaje. Sí, hemos hecho. O sea, por cada dólar que inviertes en control eficiente Estamos ajustando los números porque ya tenemos más información, pero a enero habíamos hecho un cálculo estimado que habíamos gastado 5 millones en control concurrente la Contraloría y habíamos ahorrado al Estado 60 millones. 12-1. Por cada dólar te ahorras 12. Así es. Es la mejor inversión del mundo. Entonces, ¿qué? Habían pagado de más, no se habían aplicado penalidades, o sea, todo el ahorro con 5 millones de soles. Entonces, vale la pena. Pero está claro lo que hay que hacer. Vale la pena. Y que el argumento de los satánicos doctores no, del Ministerio de Economía, que a todos le dicen no, es darle la solución, que el costo esté incluido dentro de la obra. Sí, eso sería la solución. Porque además no es un gasto, es una, como siempre se dice, ¿no? Es una inversión. Es una inversión. Por cada dólar, como está acreditado en sus números, y yo creo que esto va a crecer. Va a crecer. Te vas a ahorrar fácil 20. Por cada sol que pongas te vas a evitar que te roben 19. Claro, acabamos de encontrar, por ejemplo, una obra en el norte que estamos ajustando los datos que habían hecho un sobrepago en control concurrente de 8 millones de soles, que ya han corregido. Pero hemos evitado que se pague 8 millones de más. O sea, es importante. O sea, con eso ya pagaron los 5 millones. Es más, qué bueno que esté pasando esto sinceramente. Sí. Y este operativo de reconstrucción es bien interesante y así la Contraloría está haciendo operativos en varios sectores. Hemos hecho un operativo en educación. Vamos a hacer a fin de mes un operativo en salud para decirle a la población cómo se encuentran los sistemas de salud, que ya sabemos en principio cómo están. Vamos a hacer un operativo. Claro, pero ahorita hay varios que están empezando a sudar, ¿no? Sí. Claro, porque si te pones a evaluar, por ejemplo, los procedimientos para las tercerizaciones. Sí. O sea, ¿qué no van a encontrar? No digo que van a encontrar, ¿qué no van a encontrar? ¿No? Otro operativo que vamos a hacer que es importante, Nicolás, es un operativo en los servicios sociales, en los proyectos sociales, en los programas sociales. Otro operativo en todo lo que son residuos sólidos, que conocemos pero no se mete uno nunca. Sabemos que no funciona bien, pero nadie se ha metido a ver qué está pasando. Y hay mucho dinero ahí. Y cada 6 meses vamos a regresar a lo que hemos hecho para verificar si se han corregido o no todo lo que estamos indicando. Exitosa. Y eso es lo que vamos a hacer en la reconstrucción. La reconstrucción para nosotros es vital, es importante y hay que hacerla, pero hay que hacerla bien. Y ahí estamos empeñados nosotros como Contraloría.
Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el señor José Díaz Oliden, es su apellido, ¿no es cierto? Oliden, que es el vicecontralor de Servicios de Control de la Contraloría General de la República, que nos ha venido a contar lo que están haciendo, y me da mucho gusto lo que están haciendo, y que la gente, ya le he dicho, que digan, no saca la chela que llegó nuestro pata de la Contraloría, sino empiezan a temblar porque llegan los ingenieros de la Contraloría y los contralores. Qué bueno que las cosas cambien y empiecen a cambiar en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, volvemos. Son las 11:42 de la mañana. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la nueva autopista Ramiro Prealé. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres más información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. 930-645160, 973-871628. Visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. ¿Qué dicen las redes sociales sobre el tema de Paolo? Judy Rodríguez nos trae la respuesta. ¿Cómo estás, Nicolás? Has sido el hombre más buscado ayer por todos los periodistas deportivos de Exitosa, porque has tenido la información de primera mano y con el protagonista. Eso. Pero escúchame, salí, hablé con los muchachos. Sí, claro, te escuchamos. Yo también estuve hablé acá con en la Manuel, hablé con Oscar después, ¿no? Estuviste en Exitosa Deportes, claramente. Vamos a conocer rápidamente los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales. Una dama, Mari Carmen Salazar, nos dice: Paolo ya fue, dice, deje trabajar a la selección, que así como va psicológicamente, los chicos están más pendientes de Paolín Lilín, dice Mari Carmen. Perú en Rusia 2018 va a ser un asco si continúan con lo mismo. Recuerden lo del 82, nos dice Mari Carmen Salazar. Daniel Humberto Caja opina en el Twitter: Paolo, es muy importante la selección, pero cambiemos de tema ya, porque todos los días ya cansa con lo mismo. Dejemos trabajar al resto de la selección en paz para que no se desconcentren y no hagamos un papelón en el Mundial, nos dice Daniel Humberto Caja. Manuel Alfredo dice: todo el Perú está con Guerrero, hasta el presidente quizás debería ya rápido, ahora mismo o transcurso del día, una reunión y que vayan a viajar a Suiza al toque, dice, para ver el tema. Es bien difícil, pero igual para que su carrera no se estanque, nos dice Manuel Alfredo. Andrés Miranda nos dice: bueno, me agrada el fútbol, mas una cosa es cierta, al gobierno este tema le cae como anillo al dedo. Subieron el impuesto selectivo al consumo a productos como los combustibles, que ocasionará un alza de todos los productos. Se aplicará un impuesto a la renta a quienes ganen menos de 29.000 soles al año. Y finalmente, ¿en qué quedó el caso Lavallato?, se pregunta Andrés Miranda. Bueno, Exitosa siempre con la información, ha traído al fiscal superior de lavado de activos, Rafael Vela Barba, acá a los estudios. Moisés Rivadeneira nos dice: creo que Paolo quiere a su sobrino, dice. Gareca habla lo que le conviene y encima se contradice. Dice: ¿cómo puede convocar a Sergio Peña, sobrinísimo de Paolo Guerrero, cuando este juega en la segunda división de España y encima es suplente, siendo Benavente estrella de su club en la primera de Bélgica? Qué contradictorio el tigre, nos dice Moisés Rivadeneira. Bueno, yo creo sinceramente, Judy, que no, o sea, no debería haber una contradicción entre defender a Paolo Guerrero frente a lo que es evidentemente una grotesca injusticia y apoyar a la selección. Es lo mismo. El propio Gareca ha dicho, el más molesto soy yo porque me están quitando al capitán y un hombre clave para este mundial. El mismo Gareca lo ha dicho. Por eso yo creo que hay que encontrar el camino para eso, porque yo creo que hay que pelear. Podemos perder la batalla de Paolo Guerrero en lo poco que queda, porque queda solo una alternativa, que es la del Tribunal Supremo de Justicia de Suiza. Pero yo creo que hay que dar la pelea con dignidad. No hay peor gestión que la que no se hace. Por supuesto, dar la señal de que los peruanos no pueden pasar por encima. Estamos muy molestos. ¿Ah? Muy bien. Punto. Muchas gracias. No hay más. A Judy Rodríguez. Y ahora vamos con nuestra secuencia, Los Exitosos, Exitosa. Presentamos Los Exitosos de Exitosa. Ustedes han escuchado que acá en Exitosa y en este espacio hemos estado haciendo promoción a un nuevo proyecto, un mercado que se llama Plaza Unicachi Este.
Y detrás de esto, y yo me interesé por conocer un poco la historia, y es una historia fascinante que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Está con nosotros el señor Rafael Coarita, está con nosotros, que es el fundador de todo yo no sé cómo definirlo, porque no es uno, sino son múltiples proyectos, y su hija, que es Esther Coarita, que es presidenta de lo que ahora es la corporación Unicachi. Bienvenidos. Muchas gracias. Rafael, yo quisiera que comiences por contarnos cómo empezó esta historia, porque tú eres de Puno, bueno, de Unicachi, ¿no es cierto? Sí, gracias Nicolás, gracias a este canal Exitosa, ¿no?, por darnos esta oportunidad, ¿no?, y agradecimientos. Unicachi, pues más o menos en el año 50 aproximadamente los primeros inmigrantes nos llegaron a Lima, ya empezaron a trabajar sus primeros negocios acá en el distrito de La Victoria, por el conocido mercado minorista. Pero ¿y qué hacían en Unicachi? O sea, ¿tus papás qué hacían? ¿De qué vivía tu familia? ¿Cómo era tu vida de niño? Bueno, siempre mis paisanos se han caracterizado en negocios, ¿no?, porque eran comerciantes e incluso hasta también preparaban charqui, mayormente, ¿no? Ya iban para Huancavelica, para Ayacucho, a diferentes ¿no?, regiones. Y también hacían negocios de productos así como chompas. Se compraba de Huancayo y llevaban para Desaguadero. Así, entonces nosotros también los hijos... Comerciantes de pura cepa, ¿no? Sí, comerciantes. Y eso se transmitió de padres a hijos. Sí, sí. ¿Y tú cómo llegaste a Lima? ¿Tú viniste con tus padres? ¿Viniste solo? Sí, vine con mi padre, ¿no? Gracias a mi papá, y descansa en paz ahora. Entonces llevamos su ejemplo, ¿no? Era un hombre trabajador, así, a carta cabal. Y por eso también nosotros a los hijos inculcamos que también ellos deben seguir los pasos, así para poder también desarrollarnos nosotros como personas, también llevar en alto el nombre de Unicachi, también crear fuentes de trabajo, ¿no?, que desarrollando los proyectos de mercado. Ahora, tú empezaste en la parada, entiendo, ¿no es cierto? Sí, yo me empecé en la parada. ¿Pero cómo? ¿Como ambulante, con un puesto? ¿Cómo que era? Con un puestito, porque mi papá, gracias a Dios, que tenía su parte económica, entonces compró un puestito. De ahí ya somos 7 hermanos. ¿Y qué vendían en los puestitos? En los puestitos vendíamos productos de especería, mayormente. Especerías, se abarca pues lo que es ajipanca, maní, pimienta, comino, canela, así, todo tipo de productos. ¿Con un puesto comenzó? Con un puesto, sí. Con un puesto. Y me dice que ustedes eran 7 hermanos, ¿todos trabajaban en el puesto? Sí, sí, en ese puestito trabajábamos todos. Entonces, así poco a poco nos abrimos, ¿no? Y ya primeramente, ¿no?, vemos, ¿no?, la posibilidad de trabajar en Mercado Cooperativo Ciudad de Dios. Entonces, allá, como ya conocemos el negocio, también clientes que llevan a comprar la parada pues, de todo Lima. Entonces la gente de Lima Sur, así como Villa María Triunfo, Villa Salvador, San Juan, Miraflores. Entonces toda esa gente, nosotros a nuestros clientes le decimos, el mismo precio de la parada te vamos a vender acá en Ciudad de Dios, ¿ya? Entonces de esa manera tratamos de descentralizar. Jalaron a todos los clientes del Cono Sur hacia... Así es, entonces... Por ahí también nosotros nos organizamos también a través de una asociación, ¿no?, que primero era pues Asociación Distrital de Unicachi, ¿no?, que justamente este domingo... Pero era una asociación, digamos, este domingo van a hacer un pasacalle, he visto en la Plaza Mayor, ¿no? Sí, en Plaza Mayor, y a partir de las 3 de la tarde, Nicolás, estás invitada acá en Unicachi, Villa Salvador, ¿no?, por la piscina Caribe Unicachi. Vamos a tener un evento grande, ¿no?, donde van a participar aproximadamente unos 10.000 personas, que allá vamos a... Pero eso es lo increíble. Ustedes comienzan con un puesto que vendía especería en la parada y empiezan un proceso donde todo el tiempo ha estado presente el concepto de integrar a la gente de Unicachi, es decir, a la gente del pueblo del que ustedes vienen en Puno. Así es. ¿No es cierto? Sí, gracias. Que es una especie de hermandad de la gente de Unicachi que se ayuda unos a otros y que desarrolla un proyecto en común. Sí, sí, gente de Unicachi es bien unido y también muy trabajador, es un orgullo de verdad. Yo admiro a mis paisanos porque trabajan en la parada, por ejemplo, a partir de las 4 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, ¿no? Y viajan también a mi pueblo, a Unicachi, 2 veces al año, para junio, para San Pedro, San Pablo, y también para octubre, y
disfrutan 2 veces al año, pero el resto del año están trabajando. Trabajan. Ahora, lo increíble es que esta digamos, historia increíble tuya y luego tú integrado con toda la gente del distrito de Unicachi, ha terminado en un fenómeno. Ustedes tienen en este momento 12 mercados. Sí, 12 mercados ya desarrollados, y gracias a Dios hay bastante concurrencia, porque los sitios que desarrollan mayormente nosotros velamos los mejores precios para la gente más necesitada también, que tiene menos recursos. Ahí estamos trabajando, ¿no? Y también cada grupo, ¿no?, se organizan y hacen una sociedad anónima y desarrollan los proyectos. No, entonces es una sana competencia entre paisanos. Uno dice... Pero lo increíble es que todos son de Unicachi, ¿no es cierto? Todos somos de Unicachi. Y tienen mercados en Lima, pero también entiendo tienen en Huaraz, en algunas otras zonas del país. Por Huaraz, en Chiclayo. Sí, ahí están desarrollando. Y es como la marca Unicachi, digamos, Unicachi, que es gente que te va a vender buenos productos al mejor precio posible que puedas encontrar en el mercado. Digamos, eso es lo que... Es la garantía. Esa es la garantía de ustedes. Así es. Ahora, pero Guido, más allá, tú ahorita estás hablando de que hay una piscina Unicachi y entiendo que hay un colegio también promovido por ustedes. Sí, precisamente Esther, mi hija, es presidenta del directorio, ¿no? Entonces... nosotros queremos ver también que los hijos desarrollen, ya como personas pasamos, ¿no? De repente uno ya es un poco más mayor, pero claro, nunca me siento mayor tampoco, yo sigo siendo joven, ¿no? Entonces, los hijos ya tienen que también asumir responsabilidades, estar como también de profesión abogada, ¿no? Y ya pues ella ahorita conduce, ¿no?, lo que es el colegio, también lo que es el mercado, y justo también estamos ahorita desarrollando como Corporación Unicachi este proyecto que estamos promoviendo, que es una cosa bárbara, ¿no? Sí. Porque es exactamente a la entrada de Lima, eso va a ser un boom, ¿no? Sí, porque... Pero además es un salto para ustedes. Ahí quería preguntarte, Esther, sobre el papel de las nuevas generaciones. Cuando uno escucha, por ejemplo, la historia de los Wong, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe que Wong comenzó siendo una pequeña bodega en la calle 2 de Mayo en San Isidro. Era una bodega, ¿no? Era lo que la gente llamaba en esa época el chino de la esquina, ¿no? Y se convirtió en una corporación, pero gigantesca, que fue vendida finalmente por cientos de millones de dólares. Así es, así ¿no? es. Ajá. Y ahí lo que ocurrió es que los hijos, en vez de destruir el negocio familiar, lo que hicieron fue potenciarlo, ¿no? Así es. Y llevarlo a un nivel que yo creo que los padres ni imaginaron. Así es. Bueno, esa es la idea de ustedes en alguna medida también. Claro, precisamente por eso acá en esta parte que Huachipa es un pueblo que está desarrollándose, entonces era pues necesario, ¿no?, un mercado donde podemos nosotros apoyar, ¿no?, y aportar también lo que podemos hacer. Entonces llevar pues un mercado bueno, importante, ¿no?, que donde prácticamente va a haber como 1000 puestos, ¿no? Entonces vamos a dar oportunidad también a todos los paisanos, todos los, de diferentes sitios, porque nosotros pertenecemos a la clase emprendedora, ¿no? Entonces por ahí estamos trabajando, ¿no? Y más que todo los jóvenes, como están llenos de energías, ya, Esther, tú tienes que estar temprano ahí, entonces ella tiene que estar ahí. ¿Y tú, Esther, cómo haces? Porque tú has estudiado Derecho, pero eres parte también de este mundo que empieza a las 4 de la mañana, como dice tu padre, ¿no? Sí, un poquito, en primer lugar quisiera darte las gracias por la invitación a tu programa y considerarme parte de los exitosos. En realidad lo que se maneja en el tema Unicachi es la cultura del puneño, que es la cultura del trabajador, ¿ya?, la cultura del trabajo y la cultura de la unión. Por darte un ejemplo, quisiera contarte una anécdota. Ya hace muchos años en Ciudad de Dios, un primo sufrió una desgracia, se quemó el puesto en donde trabajaba. Entonces mi papá, obviamente, pues, y es un legado que yo tengo muy presente, organizó a todos los paisanos para que todos colaboraran con este primo y todos le dieron mercadería. Y finalmente acabó con un puesto mucho más lleno del que tenía, ¿no? Y claro, entonces siempre se promueve la cultura de la unión. Y esa es la razón por la que ahorita muchos mercados Unicachi están, digamos, posesionándose dentro de nuestro territorio peruano. Y digo peruano porque ya estamos hablando de provincia, no solamente de Lima. Esa es la cultura que a nosotros nos invade. Ahora, más allá de eso, yo, si bien es cierto, soy abogada de profesión, pero la razón por la que yo escogí el derecho, claro, también conversando con mi papá, porque para mí es muy importante la familia.
La razón por la que yo escojo la carrera es porque he visto en el derecho una manera de dar siempre apoyo a las personas que me necesiten. Soy abogada, litigo, pero sin embargo yo no vivo de litigar, ¿no? Sino yo vivo de las empresas porque también soy empresaria. Lo que a mí me interesa es siempre apoyar, ayudar, y es más, yo tengo un centro de apoyo social, o sea, mi centro se llama Centro de Apoyo Profesional para Poblaciones Vulnerables. Me interesa la labor social, estrictamente social, dirigido a niños trabajadores, madres solteras, el adulto mayor. Ahora, por ejemplo, ustedes, aparte de los 12 mercados, me dicen que tienen un colegio, pero ese colegio inicialmente es para qué, dirigido a las familias de la gente de Unicachi, o es un colegio abierto a todo el mundo. No, es un colegio dirigido a toda la comunidad, definitivamente. Y la razón por la que yo estoy metida en el colegio, porque inicialmente a mí me encantan los niños. O sea, es algo ya que a mí me nace. Me encantan los niños, inclusive, obviamente, pues son niños de diferentes familias, y yo converso con ellos. Es algo que a mí me compenetra, me complementa, ¿no? Y esa es la razón por la que yo escogí, estrictamente dirigí más que nada el colegio. Ahora este concepto de la corporación es como un salto desde el punto de vista empresarial, ¿no? Sí, definitivamente. Es decir, porque, digamos, ustedes, los puneños tienen una tradición extraordinaria como comerciantes, tú mismo lo has recordado, ¿no? Ustedes han recogido esa experiencia que de alguna manera está concentrada en décadas en la gente de Unicachi, lo han convertido en un fenómeno nacional, pero ahora con este mercado van a dar como el gran salto desde el punto de vista de la modernidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, definitivamente, porque va a ser un mercado muy importante, ¿no? Porque de todas las experiencias que hemos adquirido, que hemos vivido, entonces nosotros sacamos conclusiones, por eso estamos proyectando un mercado así muy, muy importante en la zona, porque va a tener para 1000 estacionamientos, para 1000 puestos, incluso va a contar también con cines, así como, ¿no?, como otros grandes supermercados, claro, con sus patios de comidas, todo eso. Algo importante, porque en la zona hay una necesidad urgente, porque hay mercados así en un desorden, ¿no? Porque el provinciano casi nunca cuenta con el apoyo de nuestras autoridades, más que todo de los gobiernos que de turno. Entonces nosotros solos tenemos que, ¿no?, trabajar y desarrollarnos, y eso nos da también más valor, porque con más fuerza trabajamos, porque nosotros, nuestro éxito siempre está, ¿no?, bajo el esfuerzo, el trabajo de nosotros, porque nuestra gente ahorra, no es de gastar, ¿no? Claro, una vez al año puede, ¿no?, a disfrutar también en el pueblo. Pero es increíble eso que dice, ¿no? Hay gente que se ha acostumbrado a estar trabajando desde las 4 de la mañana, que tiene solo 2 veces al año se da el lujo de ir a su pueblo a celebrar, a disfrutar, pero la vida es la chamba. Así es. ¿No es cierto? Yo quisiera comentarte algo, Nicolás, una anécdota muy pequeña, 7 años, 8 años. Obviamente, como dice mi papá, salíamos súper tarde de trabajar, y como hijos pues tenemos que estar al lado de nuestros padres, o esa es la cultura que nosotros tenemos. Nos rezamos del colegio y en el mercado, en el puesto, estamos haciendo nuestras tareas, ¿no? Y estamos con ellos todo el día. Y regresamos con ellos, y al retornar regresamos niña, pues cansada, ¿no? Muy cansada. Y yo, mamá, y a mi tía la agarro, mamá, y todos se reían porque estaba tan cansada que yo ya, mamá, ¿no? Entonces, eso sucede, y eso se repite, ¿no?, en todas las personas que han pasado por este proceso, y eso se valora, ese trabajo, ese esfuerzo y ese sufrimiento, ¿no?, de poder conseguir con tus propias manos lo que tú necesitas conseguir, te hace valorar la vida, te hace valorar el esfuerzo que tú tienes que hacer para poder conseguir las diferentes cosas. Y por encima de todo eso, valorar mucho la unión, porque solo tampoco se puede, y nosotros tenemos esa cultura, la cultura de la unión. Yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Sé, Esther, que tú estás incursionando en política, eso hablaremos en otro momento. Vamos, dicho de paso, va a ser bien complicado esto de la campaña electoral, y tal cantidad de candidatos que no sé cómo vamos a hacer para manejarlo. Pero yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros, y los felicito por lo que están haciendo y por lo que están construyendo, porque, o sea, lo digo por lo que construyeron en el pasado, porque ustedes no paran, ¿no? Es una cosa impresionante, realmente. Sí, y quiero agradecer, ¿no?, una vez más, Nicolás, porque yo estoy muy orgulloso, como dije, de mis paisanos, porque ellos trabajan duro, ¿no? Siempre están pensando qué vamos a hacer.
¿Qué cosa? ¿Dónde vamos a hacer un proyecto más? ¿Ya? Por ejemplo, en Villa Salvador, ¿no? Hay gente que necesita, ¿no?, una ayuda, ¿no? Porque muchos pues son pobres, o sea, con poco recurso económico. Entonces nosotros en estos mercados de abastos populares abaratamos los costos. Mayormente coordinamos también con nuestros paisanos, productores de diferentes variedades, así como tubérculos, verduras, frutas. Entonces en la mesa prácticamente el precio es baratísimo. O sea, yo no quiero tampoco decir que supermercado o mercado popular, pero sí tenemos nosotros mejores precios, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, eso es lo que les ha dado el éxito que tiene, ¿no? Sí, por eso ahora estamos en eso. Desde luego también, una vez más, Nicolás está invitado y todo su equipo de Canal Exitosa a este gran aniversario, ¿no?, que Unicache festeja. De Unicache el día domingo. Sí. Bueno, tenemos que terminar por el día de hoy. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Han sido Esther y Rafael Coarita de la Corporación Unicache que han estado con nosotros. Terminamos por el día de hoy. Yo me despido hasta el día de mañana. Están discutiendo en el Congreso y sobre eso va a haber información más adelante. El tema de la pena de muerte para violadores menores de 14 años. Eso está en debate ahorita en el Congreso de la República. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.